Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Qué privilegio poder estar con ustedes en este momento tan importante, porque es el momento de la palabra. Así que le voy a pedir que ahí en su casa tome su lugar, tome su Biblia, o prenda su tableta, su computadora, su dispositivo y comience a anotar, porque espero que el Señor pueda hablar a su vida y que el Señor pueda llenarnos. Quiero que entremos de lleno a la palabra. Vámonos por favor a Primera de Pedro, capítulo 4. Y quiero hablar de un punto muy importante. Fíjese que en medio de todo lo que está pasando en el mundo, estamos viviendo momentos bien complicados. Acá en Guatemala han habido muchos amigos, conocidos, familiares que están pasando por momentos de dificultades, de enfermedad. Algunos han experimentado en carne propia los embates de este virus, ¿verdad? Para aquellos que todavía creen que el virus es una farsa, pues el virus es real, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que el Señor es el que tiene el control en nuestras vidas. Y yo quiero que por favor entendamos, fíjese que 1 Pedro verso 4, capítulo 4 verso 12, yo quiero que por favor pueda buscarlo. Y en la Reina Valera, la versión Reina Valera, que es la que tenemos acá, dice, padeciendo como cristianos. Bien importante ver esto, ¿sí? Padeciendo como cristianos. Y comienza el apóstol Pedro a hablar algo bien importante que quisiera yo que en este tiempo pudiéramos analizar detenidamente, porque algunas de las interrogantes que yo he escuchado a algunas personas que son cristianas en este tiempo es: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Pero si estamos buscando de Dios, ¿por qué han muerto pastores? ¿Por qué hay gente enferma? ¿Por qué mi familia se enfermó si nosotros servimos al Señor y somos fieles a Él? ¿Por qué no nos guardó el Señor? Entonces, cuando vemos esto, tenemos que ir a la palabra. Yo creo que toda respuesta de nuestra vida siempre va a tener esa luz en la palabra, ¿verdad? Toda respuesta que queramos en nuestra vida va a tener luz en la palabra. Y dice la palabra de Dios, quiero que me acompañe, 1 Pedro, verso 4 al 12, dice: amados, mire cómo comienza el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Voy a detener acá, porque solo acá podríamos detenernos y posiblemente predicar o hablar y entender profundamente lo que el Señor puede procesar en nuestra vida. Mire, otra vez, para que usted pueda hacer análisis profundo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Quiere decir que todos nosotros, hermano, en alguna etapa de nuestra vida vamos a tener un proceso de dificultad. Un proceso, el apóstol Pedro le llama sorprendáis del fuego de prueba. Pedro le llama que es un fuego de prueba, ¿sí? Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso quiere decir que como cristianos tenemos que tener el cuidado de no estar pensando o de estar creyendo que nunca nos va a pasar nada, ¿sí? Pastor, pero entonces, ¿dónde dice la palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará? Sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero recuérdese que la palabra también dice que aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temerás. Y la palabra nos enseña que vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, que posiblemente nos va a tocar la enfermedad, que posiblemente vamos a tener momentos difíciles. Me gusta repetir este pasaje bíblico que está en Mateo, en los evangelios sinópticos, que dice que cualquiera que escuche estas mis palabras y las pone por obra será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O cualquiera que escuche estas palabras y no las pone por obra, escucha mis palabras y no las pone por obra, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero en las dos proyecciones, en el hombre prudente y en el hombre insensato, la característica, evidentemente, uno de los puntos importantes, evidentemente, es la palabra, pero no se salvan los dos de ser probados, porque dice: vinieron pruebas, vinieron ríos, vinieron torrentes, y fue grande la desgracia para el que no edificó sobre la roca, pero para el que edificó sobre la roca se mantuvo firme. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todos vamos a tener problemas, que todos vamos a tener adversidades. Y Pedro, dice acá: amados, no nos sorprendamos del fuego de prueba. O sea, entendamos esa palabra fuego, porque recuérdese que el fuego es uno de los elementos de la naturaleza, pero tal vez uno de los elementos más, utilicemos la palabra destructivos, uno de los elementos más destructivos.
Ahora mismo en Guatemala hay un volcán que lleva ya un par de meses en erupción y la lava sigue brotando y volvió a brotar hace unos días otra vez y sigue avanzando, destruyendo fincas, destruyendo casas. Estoy hablando del elemento fuego, no digamos cuando hay un incendio. Entonces el fuego está representado y tipificado como un proceso de prueba, mire, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces Pedro nos está queriendo decir que no debemos de asombrarnos, no debemos de extrañarnos de que por qué nos están pasando las cosas. A veces hay gente que cree que no puede ser tocado. Yo te tengo que decir, cuando vamos a la palabra, vamos a ver muchas aristas interesantes para estudio bíblico, ¿verdad? Y estudio de la vida. Podemos ver aquel hombre Job, por ejemplo, cuando dice la palabra que Job era perfecto, era recto, temeroso de Dios. O sea, Job tenía un nivel de perfección. Escuche lo que le estoy diciendo, un nivel de perfección. Sin embargo, Dios le permitió a Satanás que pudiera tocar a Job para que pudiera salir a flote muchas cosas en su vida. Entonces usted ya sabe la historia. Job fue probado y dice la palabra que pasó un momento bien complicado. Sin embargo, otra vez quiero regresar cuando dice como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos de extrañarnos de que los cristianos pasemos por momentos de dificultad, de que los cristianos pasemos por momentos posiblemente de escaseces, pasemos por momentos de enfermedad. Hablemos de la enfermedad ahorita. Yo he tenido la bendición de estar orando en este tiempo y sé que cuando el Señor, todo está en la voluntad de Dios, y si el Señor permite que un día seamos tocados, sé que va a haber mucha gente orando por nosotros, pero he tenido la bendición de estar orando por mucha gente, amigos, algunos ya salieron de este proceso difícil de enfermedad que fue muy duro, les pegó muy duro el COVID, pero gracias al Señor muchos ya salieron, muchos ya están en casa, muchos ya retomaron su vida. Otros tristemente ya no están, otros han partido a la presencia de Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que yo le quiero hablar? Que todos vamos a ser probados. Mire, esta enfermedad ha tocado ricos, ha tocado pobres, ha matado ricos, ha matado pobres, ha matado gente de Dios, ha matado gente que no es de Dios. Mire, hay de todo. Podemos ver ahorita todas las aristas, pero yo le quiero hablar a todos aquellos que son hijos de Dios, a todos aquellos que son cristianos, a todos aquellos que están tratando de vivir una vida piadosa, a todos aquellos que están tratando de tomarse de la mano de Dios, a todos aquellos que están tratando de vivir una vida correcta. Y entonces la palabra nos enseña que la prueba no nos debe de extrañar, que la prueba no nos puede tomar desapercibidos, porque es una característica en la vida del cristiano. Y dice, ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces el apóstol Pedro dice algo bien interesante acá, que a lo mejor de repente se sale un poquito como de la razón humana. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, recuérdense que también el apóstol Pablo dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él, ¿verdad? Y algo que tenemos que entender nosotros es que muchos de nosotros vamos a padecer persecución, vamos a padecer sufrimientos, vamos a padecer quebrantamientos para que podamos asemejarnos un poco a Cristo. Recuérdese que Isaías 53 nos habla de Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue golpeado, que fue escupido, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, el apóstol Pedro hace acá una comparación o una especie como de alegoría. Dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, que muchos de los procesos que vamos a vivir, muchos de las pruebas que vamos a padecer los cristianos, nos van a ir tratando de dar una estatura, nos van a estar elevando a una estatura verdaderamente parecida a la estatura de Cristo. Fíjese que algo bien importante es que muchos de nosotros, y esto va para todos nosotros, muchos de nosotros muchas veces vamos a padecer para ser limpiados del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Yo le tengo que dar testimonio de gente que ha padecido esta enfermedad, y luego de la enfermedad algunos se han acercado más a Dios, otros han dejado de ser arrogantes, otros han dejado de ser soberbios, y también hay otros que no cambiaron y no aprovecharon la oportunidad que el Señor les dio, porque algunos estuvieron muy mal. Pero en medio de todo esto hablemos de la gente inteligente o de la gente que Dios verdaderamente procesa.
Hay gente que logra entender también qué es lo que Dios está trayendo a su vida. Otro punto es que también hay gente de Dios, gente que es humilde, gente que es amorosa y que padeció este proceso de enfermedad. Tengo testimonios de pastores que padecieron esto y el Señor los metió a ese proceso para perfeccionarlos aún más y para que puedan aprender aún más, aún muchas cosas que ignoraban. Esto es bien interesante. Entonces no nos debe tomar por sorpresa lo que sucede, porque los cristianos, una de las características que tenemos que proyectar es que tenemos que proyectar fe, tenemos que proyectar confianza, tenemos que proyectar credibilidad en nuestra fe. Fíjese que a veces nosotros cuando estamos padeciendo es cuando verdaderamente se va a procesar en quién tú crees, quién es verdaderamente tu confianza, en quién verdaderamente está depositada tu fe. Hoy tuvimos una reunión en la mañana con una pareja muy especial y hablábamos, verdaderamente tú conoces a Dios, verdaderamente tú has experimentado a la persona de Cristo, pero de conocerlo verdaderamente, o nos volvimos cristianos religiosos que practicamos una religión pero no una relación, que practicamos un costumbrismo pero no una convicción verdadera de vida. O sea, es bien interesante poder tocar todo esto porque hay mucho que hablar acá. Entonces el apóstol Pedro dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando usted está en un proceso de dolor, cuando usted está en un proceso de quebrantamiento, cuando usted está en un proceso de enfermedad, acuérdese lo que dice la palabra, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo padeció. Y cuando nosotros como cristianos pasamos por este proceso, también estamos padeciendo. También estamos experimentando el quebrantamiento, estamos experimentando el dolor, estamos experimentando la soledad, estamos experimentando el sufrimiento, estamos experimentando el vacío, pero en medio de todo eso el Señor está con nosotros. Y muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente nos tomemos de su mano y podamos entender que Él está con nosotros, que Él no es una religión, que ahí es donde Dios quiere que entendamos que Él es una persona y que Él quiere comunicarse con nosotros y que nosotros podamos entender verdaderamente al Cristo que predicamos. Mire, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos. Dice, el blasfemado pero por vosotros es glorificado, ¿sí? Asimismo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Aquí viene lo interesante, el verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces muchas veces Dios va a permitir que padezcamos sufrimiento, hablemos nuevamente de la enfermedad, hablemos de una quiebra financiera, una quiebra laboral, tantas cosas que pueden pasar. Pero esto nos tiene que llevar al conocimiento de Dios. O sea, todos vamos a padecer y nuestra fe va a ser probada. Nuestra confianza va a ser probada. Nosotros tenemos que entender que el Señor va a querer que nosotros demostremos verdaderamente en quién nosotros confiamos. Quiero que me acompañe para ver como una especie de paralelo, cómo el Señor, aún en el Antiguo Testamento, la gente que confiaba en el Señor también padeció y también fue probada. Quiero que me acompañe a Daniel capítulo 3, verso, ahorita le digo, mire, no lo voy a leer porque si no me voy a tardar, pero Daniel capítulo 3 nos habla de rescatados del horno de fuego, ¿sí? Y solo para que tengamos un poco de contexto voy a leer del 1 al 2 y quiero que me acompañe rápidamente. Daniel capítulo 3, verso 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mire qué interesante, pues, por primer punto, la palabra rey, o sea, la palabra de un rey no se discute, ¿sí? Y la Biblia nos menciona una y otra vez la autoridad del rey, ¿sí? 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces
y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ojo con esto: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pónganle mucha atención a esto. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua. Otra vez, perdone, quiero que Daniel capítulo 3, verso 7. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, o sea, la gente lo escuchó, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. Repite en casa: se postraron. O sea, quiere decir que la gente obedeció lo que el rey había declarado y por lo tanto se postraron delante de una estatua, ¿sí? Y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro. Mire, qué importante esto. El que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Me voy a detener acá porque quería que usted pudiera entender los padecimientos que la gente que busca de Dios va a tener. Y a veces pareciera que nos venden como un evangelio, a veces la gente predica un evangelio muy light o un evangelio muy, ¿cómo poderle llamar? Muy próspero, un evangelio. Y yo no estoy diciendo que Dios no prospere. Efectivamente, hermanos, si usted es fiel con diezmos, con sus ofrendas, con bendecir, con compartir, con tener compasión, si usted verdaderamente es un hombre de principios, un hombre y una mujer de principios, seguramente Dios lo va a bendecir. Seguramente Dios le va a proveer, seguramente Dios va a desatar sobre usted cosas poderosas, seguramente Dios lo va a sorprender, Dios lo va a prosperar y lo va a engrandecer. Pero a veces parece que predicamos un evangelio muy light, un evangelio muy explosivo, pero que todo es acércate al Señor y el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir. Pero no le decimos a la gente, hermano, que primer punto tenemos: Dios busca de nosotros, busca la santidad, Dios busca que seamos correctos, Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad, Dios busca obediencia, Dios quiere nuestra obediencia. Eso es muy importante. Entonces, cuando tenemos todos estos elementos en nuestra vida, claro que Dios nos va a bendecir, claro que acércate, claro que trae una ofrenda y el Señor te va a multiplicar, claro que haz un pacto con el Señor va a bendecir tu vida. Pero a veces se nos olvidan todas estas cosas y por eso es que a veces pareciera que el evangelio se ha como manoseado, ¿verdad? Porque hay lugares donde trae una ofrenda y el Señor te va a bendecir todo el año, ¿sí? Y sabe una cosa que es lo más duro, que a veces hay gente que ofrenda a X o Y canal, pero no es fiel en sus diezmos y ofrendas en su iglesia. Y eso, explíqueme cómo funcionaría eso. Y claro, hermano, pero a mí me funcionó. Hay gente que tiene fe y Dios le quiere mostrar muchas cosas, pero creo que a veces también se manosea o se malutiliza cómo funcionan los principios financieros o cómo funcionan los principios de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos como cristianos, siempre vamos a padecer, siempre vamos a tener batallas, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener adversidad, siempre vamos a tener circunstancias difíciles. Y esto es algo que hay que predicarle a la gente. Por eso es que a la gente hay que predicarle una palabra que lo fundamente. A la gente hay que predicarle Biblia, a la gente tiene que aprender Biblia, la gente tiene que conocer palabra, tiene que conocer Biblia. ¿Por qué? Para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la adversidad, la gente pueda mantenerse en pie, la gente pueda mantenerse firme. Un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la palabra, es un cristiano que va a tener una deficiencia
de madurez y de eficiencia de conocimiento. Por lo tanto, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, se va a quebrantar, se va a quebrar totalmente. No, ni siquiera le voy a usar la palabra quebrantamiento del padecimiento para llegar a una estatura, sino se va a quebrantar y abandona el cristianismo. ¿Cuánta gente que hemos conocido por un problema, por un matrimonio que se quebranta, por una muerte de un familiar, se pelea con Dios, le da espalda a Dios y se va a perder por años? Se pierden en vicios, licores, echándole la culpa a Dios y creyendo que porque Dios no obró, por eso están perdidos en el mundo, en el pecado, que no es justificación. Sin embargo, ¿por qué? Es porque eran débiles, eran raquíticos espirituales, eran anoréxicos cristianos, que nunca leyeron la palabra, que nunca oraron, que nunca meditaron. Hoy por hoy, por ejemplo, están fluyendo mucho lo que es la unción profética, los dones proféticos. Dios está levantando profetas sin duda alguna, pero con el levantamiento de profetas hay que tener mucho cuidado, porque la gente tiene dones y los dones, así te dice el Señor, es la punta del iceberg del ministerio profético. Lo hemos enseñado por años. Y eso es bien delicado, porque a la gente le encanta que le estén dando palabra, le encanta que le estén dando, que estén declarando palabras. Está perfecto, porque la Biblia dice que sin palabra profética el pueblo se desenfrena. Pero nosotros no solo podemos depender de palabra profética, nosotros tenemos que también tener fundamento sólido de la palabra en nuestra vida. Entonces, todos los cristianos vamos a padecer. Todos los cristianos vamos a pasar por procesos difíciles, todos los cristianos vamos a pasar por momentos de prueba. Ahora, cuando vemos acá en Daniel, vamos a ver a estos jóvenes que tenían una posición privilegiada porque Dios les había entregado un nivel de sabiduría, ¿se recuerda? Dios les había dado, dice la Biblia, que los había hecho 10 veces mejor en todo. Ahora pareciera que están en su comodidad, y eso es bien importante, que no va a haber ningún cristiano que no padezca, hermano. Todos vamos a tener en algún momento que salir de nuestra comodidad y demostrar lo que sabemos, demostrar lo que hemos aprendido, demostrar lo que Dios ha hecho con nosotros, demostrar la vida cristiana que llevamos. Y dice la palabra en el verso 12 otra vez, Daniel 3:12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Recuérdese que esos tres muchachos, su nombre verdadero era Misael, Ananías y Azarías, así creo que es, ¿verdad? Y Daniel. Esos eran los muchachos que Dios había dado la capacidad de ser 10 veces mejor en sabiduría, en toda ciencia, en toda lengua, en toda arte, en toda revelación. Entonces dice la palabra que ahora estos muchachos están en una posición, tienen una comodidad, están ejerciendo un puesto importante, pero los van a acusar, ¿sí?, de no obedecer al rey. Mire, estos varones, oh rey, no te han respetado. Primer punto, le tocan al rey su dignidad de rey. Le tocan al rey la importancia de valorar la palabra de un rey. Dice, no te han respetado. Recuerde que el respeto es bien importante. No adoran a tus dioses, no adoran tus dioses. Mire, ¿a quiénes adoraban? Ellos solo adoraban a Dios. Entonces, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad. Miren, aquí empieza la interrogante. Pues alguien dijo por ahí, ahora comienza la prueba de ser probados. Y comienza la prueba para que empezaran a demostrar realmente, hermano, la prueba de principios en su vida. Todos en alguna etapa, hermano, vamos a pasar por un momento de bendición, vamos a ver milagros, señales, pero va a venir un momento en nuestra vida donde Dios quiere ver realmente si hemos aprendido. Dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Mire, a mi Dios con D pequeña, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Les está preguntando, los está confrontando. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ok, acá comienza pues, mi hermano, comienza otra vez. Miren, interesante lo que dice el apóstol Pedro. Comienza el proceso de pasar por el fuego de prueba. Y muchos, hermanos, posiblemente hemos pasado
pasamos y volveremos a pasar algunos posiblemente. Pero lo más importante es examinar qué tanto tú conoces de Dios, cómo verdaderamente tú te estás profundizando en la palabra y fundamentándote en la palabra, cómo verdaderamente está tu relación con el Señor. Entonces acá el rey Nabucodonosor los confronta y les da como un ultimátum, ¿sí? Y les da como que dice, vamos a tocar los instrumentos y se tienen que postrar, porque si no, dijo, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Como que dice, ya no hay alternativa, yo los puedo destruir y no hay oportunidad de salvación. Miren qué interesante cómo el rey declara una especie de juicio sobre estos muchachos. 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire, aquí esto es bien poderoso, porque a veces nosotros verdaderamente le tenemos que pedir un poco al Señor, un poco será mucho, que ponga de esa fe, que ponga de esa autoridad, que ponga de esa convicción en nuestra vida, que ponga de ese compromiso y de ese carácter. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay gente, hermano, que quiere tener posiciones, pero no tiene el compromiso ni el carácter. Y dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Póngale atención. He aquí nuestro Dios, aquí sí está con D mayúscula. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Me voy a detener primero para entender la fe, para entender la convicción que estos muchachos tenían, que a uno de los reyes más poderosos del mundo en ese momento, una potencia mundial, se levantan con autoridad y le dicen, he aquí nuestro Dios quien servimos. O sea, ellos no le servían al rey, ellos le servían a Dios. Le quiero hablar a todos aquellos cristianos que sirven a Dios, a todos aquellos cristianos que a lo mejor están pasando por un momento difícil y se sienten, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué el Señor no ha obrado en mi vida? Mire, que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, Dios puede librarte, Dios puede sanarte, Dios puede proveerte, Dios puede libertarte, Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Mire, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, si nos puede librar de esto, el Señor nos librará de cualquier cosa. Ahora, pero mire, aquí está lo que me impresiona. Y si no, repita conmigo en casa, los que nos ven en casa, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, yo siempre le digo a la gente, me encanta este pasaje bíblico porque nos demuestra un nivel de madurez y de profundidad del conocimiento de Dios en la vida de estos muchachos. Un nivel de madurez, ¿en qué sentido? Ellos saben que Dios tiene poder para libertarlos, pero ellos también saben, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a Dios, pero también entre la voluntad permisiva de Dios puede no responder. Mire qué interesante esto, porque parece que a veces nos venden que el Señor siempre nos va a salvar. Yo no digo que Dios no nos quiera salvar, sino a lo mejor Dios no quiera responder. Hermano, entonces si morimos, Dios quiere que muramos, pues es el tiempo tal vez de partir. Hermano, entonces Dios quería que quebrara mi empresa. Sí, posiblemente sí, para humillarte. Sí, posiblemente para quebrantar, quitarte tu orgullo, quitar tu seguridad. Hermano, entonces el Señor quería quitar mi matrimonio. No puedo juzgar, no conozco tu trasfondo. No sé si tú descuidaste a tu esposa o a tu esposo. No sé si le quitaron el primer lugar al Señor. No puedo saber. Hay esposos buenos, esposas malas. Hay esposas malas, esposos buenos. Hay buenos padres, malos hijos. Hay malos hijos, buenos padres. O sea, la vida cristiana se compone de muchas cosas interesantes que tendríamos que profundizar. Sin embargo, estos muchachos tienen un nivel de madurez de tal manera que están convencidos de que Dios tiene el poder para salvarlos y librarlos, pero también saben que Dios puede no responder. Y si Dios no responde, dice, mire, no serviremos a tus dioses. O sea, y el problema de algunos cristianos, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, y el problema a veces de algunos cristianos es que ceden ante los pecados, es que ceden ante las adversidades, es que ceden ante las presiones de los demás, es que se creen que si Dios no respondió, le doy la espalda a Dios. Entonces Dios no me respondió, Dios no está conmigo.
Y le tengo que decir a los que nos ven, Dios no necesariamente va a querer responder. Es posible que Dios quiera procesar, probar tu fe, probar tu corazón, probarte en muchas áreas de tu vida, y vamos a tener que padecer. Aquí vamos a ver ahora, dice la palabra. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó en el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mire, y ese 7, recuérdese que el 7 es número de perfección. Y Pedro también habla de esa perfección. Pedro habla de ese proceso que padeció Jesucristo y que nosotros vamos a padecer voy a redundar. Pedro habla de los padecimientos de Cristo, que estos procesos nos van a hacer padecer y nos van a hacer parecernos a Cristo. Entonces, hoy vamos a entender a través de la palabra, dice que mandó a que el horno se calentase 7 veces más. Eso representa que estos muchachos iban a pasar por un proceso de perfeccionamiento. Yo te tengo que decir, esto lo he aprendido hace muchos años y lo predico muchas veces. Si estás en escasez, estás en prueba. Si estás en abundancia, te tengo una mala noticia, estás en prueba también. La gente cree que solamente cuando está en escasez está en prueba, porque ahí oramos, lloramos, nos postramos, estamos ayunando, estamos vigilando. Pero cuando la gente está en abundancia, se olvida de Dios. O algunos tal vez siguen orando, pero mucha gente que está en abundancia se le olvida verdaderamente de dónde viene su provisión, de dónde viene su bendición. Entonces, los que están en abundancia están en prueba, y es una prueba más dura. Alguien dijo por ahí, la prueba de la abundancia es la más difícil porque es la que no se siente. La prueba de la escasez te hace llorar, te hace humillarte, te hace estar buscando de Dios. La prueba de la abundancia ya no se nos olvida el Señor, porque hay recursos, hay oportunidades, hay de todo. Entonces esa es una prueba de mucho cuidado, porque se nos puede olvidar de dónde el Señor nos sacó, o se nos puede olvidar glorificar el nombre de Dios. Y entonces vemos acá, estos muchachos estaban en una comodidad, estaban en una posición, y ahora el rey se molestó y ordenó calentar el horno 7 veces. Representa prueba y perfección. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Mire, yo le llamaría esto, antes de morir, una intimidación de Satanás. Porque dice la Biblia que mandó a hombres muy vigorosos, y todos los iban a tirar en el horno, pero mandó a hombres muy vigorosos. Yo no sé si para que los amarraran pero fuerte, o para que los intimidaran antes de morir, ¿sí? Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Mire, pues aquí comienza la prueba de ser probados, comienza la prueba de convicción, comienza la prueba de principios, mi hermano. Dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea que estaba molesto el rey, estaba molesto, y le importó un pepino lo que esos pobres muchachos sufrieran, resulta que los echó al horno. Dice, mire, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Paremos acá. Solo mire lo que la palabra nos está queriendo mostrar. Vamos casi avanzando. Mire, dice la palabra que como el horno estaba demasiado fuerte, los que habían echado a los hombres estos al horno se murieron. Ahora puede usted dimensionar los grados de temperatura que ese horno tenía, para que solo con el hecho de agarrar a los muchachos y meterlos al horno, o echarlos, como usted quiera hablar, dice que la llama los mató. Mire, aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego, la llama de fuego mató. Puede imaginarse los grados que habían en ese lugar. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ok, acá puede decir, bueno, ya se acabó todo. Bueno, Dios no lo salvó, Dios no obró. En ese proceso de fuego, en ese proceso de horno, ¿sí? Ahí se estaba probando su fe. Ahí se estaba midiendo la confianza que estos muchachos tenían. Ahí se estaba midiendo qué tanto ellos creían en Dios. Yo te quiero decir algo antes de seguir avanzando, ya casi terminar. Es importante que en medio de lo que estamos viviendo, ahora es cuando declare tu boca el poder de Dios en tu vida.
Ahora es cuando declaras sobre tu matrimonio, declaras sobre tus hijos, declaras sobre tu trabajo, declaras sobre tu empresa, declaras sobre tu negocio, declara aún sobre tu recurso, porque a veces hay gente que no bendice lo que tiene. Y vemos nosotros, y dijo, he aquí, el verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, mire, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ahora mire, pues me voy a parar acá porque a mí me gusta siempre ver este parámetro bien interesante. Ok, Nabucodonosor levantó una estatua. Nabucodonosor se enfureció porque estos muchachos no la adoraron. Nabucodonosor ahora se molesta y prende el horno 7 veces, manda a hombres muy fuertes a que los atasen y los echaran al horno. Encima que los echan se mueren los que lo echan porque la llama era muy fuerte. Pero ahora Nabucodonosor se sorprende porque ya no eran 3 jóvenes, ahora eran 4, ¿sí? Y uno de ellos tenía un aspecto semejante a un ángel, a un dios, ¿sí? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Mire, Nabucodonosor, yo voy a hacer un chiste, ¿sí? Se convirtió al Señor con el milagro que vio. Porque dijo, siervos del Dios Altísimo, mire, reconoció el poder de Dios. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Repita conmigo, el fuego no tuvo poder sobre sus cuerpos. Mire, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas no estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. ¿Cómo me explica usted esto? Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, o sea, y declaró una palabra poderosa en el nombre de Dios, ¿sí? Quien envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron. Mire qué poderoso. Pues ya voy a terminar. Pero esto es importante, hermano, que hoy lo podamos entender. Y a los que nos ven, que están pasando por un proceso difícil, que están pasando por un proceso de quebrantamiento, por favor, toma esta palabra, la palabra profética más segura, más certera, es la palabra que está escrito, y tomemos la palabra de Daniel 3:28. Entonces miren lo que dice Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Dios siempre va a librar a sus siervos. Dios siempre mandará a su ángel a guardarte. Si estás pasando ahorita por la enfermedad, háblale a tu cuerpo, háblale a las circunstancias, declara sanidad sobre tu cuerpo, declara sanidad sobre tu familia. No te canses de declarar, no te canses, no te creas que estás solo, Dios está contigo. Mire, y envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Nabucodonosor sabía que estos muchachos no confiaron en él como rey, pero sí confiaron en el Rey de Reyes, confiaron en el Dios Todopoderoso. Y ahora él lo reconoce y lo declara, dice que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Hermano, un rey contradiciéndose a sí mismo. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Mire, este rey declaró una palabra poderosa testificando el poder de Dios a través de un hombre, unos muchachos, a través de unos hombres que confiaron en el Señor, que confiaron en la palabra de Dios, que no avergonzaron al Señor, que soportaron el proceso de fuego, que soportaron el proceso de quebrantamiento, que soportaron el proceso de humillación, y al salir aprobados, aún el testimonio de ellos es que el mismo rey declara una palabra. Mire, yo le voy a decir, eso es como declarar un rey, se declara derrotado de sus creencias y reconoció el poder de Dios en la vida de este muchacho, de estos jóvenes. Es importante ver, entonces nos concatenamos con la palabra de Primera de Pedro y vamos a entender, hermanos, que nosotros vamos a padecer, pero si permanecemos fieles, si permanecemos delante del Señor, si no nos damos por vencido, si seguimos confiando en Él, aún en medio que no veamos lo que el Señor posiblemente ha dicho, todos los cristianos vamos a padecer. Entonces voy a terminar nuevamente con esto. Amados, 1 Pedro 4:12,
Amados, mire, el apóstol habla con un amor, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. No te sorprendas, hermano. Pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasó esto? A todos nos va a pasar, o nos puede pasar un quebrantamiento, nos puede pasar un proceso, nos puede pasar algo que no nos agrada, pero lo que manda es nuestra fe, nuestra confianza, nuestras convicciones, la fe que depositamos en el Hijo de Dios. Yo le quiero hablar a todos aquellos que están padeciendo, que están pasando por un momento difícil. Confía en el Señor. Confía en el Señor, y como dice su palabra, y Él hará. Confía en el Señor y Él obrará. Confía en el Señor y Él te sorprenderá de lo que Dios tiene para tu vida. Confía en el Señor. Si eres cristiano, confía, no blasfemes. Yo veo tanto cristiano que blasfema contra Dios. Ay, Dios no existe porque Dios hizo esto. Si Dios estuviera conmigo, no, cree en el Señor, porque aún los hombres del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, padecieron pruebas, quebrantamientos, maltratos, desprecios, enfermedades. Sin embargo, como al igual que la palabra, hoy en día siguen habiendo milagros. Dios sigue obrando, Dios sigue guardando a su pueblo, Dios sigue manteniendo con vida a muchos, hermano. Entonces, ¿por qué han habido pastores que murieron? ¿Por qué han habido hijos de Dios que murieron? Porque Dios tenía un plan ya para ellos, Dios tenía establecido ya algo para ellos. Pero en medio de todos los que estamos aún vivos, los que permanecemos, mantengámonos firmes en nuestras convicciones, mantengámonos con fe, prendamos nuestro fuego del Espíritu y tomémonos de la mano del Espíritu para seguir avanzando, porque muy pronto nos vamos a dar cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que ahí donde estés, quiero que oremos. Y quiero orar por todos aquellos que sienten que están padeciendo, sienten que están pasando por momentos de dificultad, sienten que están padeciendo cosas difíciles. Oremos en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la vida de mis hermanos que ven el mensaje, que están esperando una palabra de vida, que están esperando una palabra milagrosa, que están esperando una palabra de poder. Yo hoy declaro sobre ellos, Señor, que tú haces un milagro sobrenatural de sanidad. Yo hoy te pido que guardes a aquellos que están con temores, Señor, si estuvieron cerca de gente con esta enfermedad, si han estado expuestos a otras cosas. Yo te pido que los guardes, que los libres, que los protejas. Pero sobre todo te pido que su confianza sea elevada, que su fe sea elevada. Y aquellos que están en los hospitales, yo declaro una palabra de vida, declaro una palabra de salud. Te pido que hayan milagros sobrenaturales, te pido que hayan milagros de vida, milagros de recuperación de su sistema respiratorio, que hayan milagros sobrenaturales, Señor, pero sobre todo que te conozcan a ti y que haya salvación, Señor, en esos lugares, en esos ambientes. Ten misericordia de aquellos que padecen, Señor, y que están esperando un milagro. Oro por los médicos que algunos están cansados, fatigados de estar viendo esto. Te pido que sean fortalecidos y te pido que puedan ver tu mano poderosa en este momento, Señor. Oramos por cada uno por nombre, no solo los que están padeciendo de esta enfermedad, sino cualquier otra enfermedad. Si te detectaron cáncer, si te detectaron SIDA, si detectaron alguna enfermedad cardíaca, alguna enfermedad extraña, en el nombre poderoso de Jesús, por sus llagas declaramos que tú eres sano, que tú eres sana. Declaramos que el Señor te liberta, declaramos que el Señor te libra, declaramos que el Señor te protege, declaramos vida en tu ser por completo en el nombre de Jesús. Sea sanado de la cabeza a la punta de los pies. Declaramos bendición sobre tu vida. También bendecimos la vida de todos aquellos que son fieles diezmadores, fieles ofrendadores, gente de Dios que es fiel con este ministerio y fiel en su vida. Padre, bendice sus vidas, desata provisión, desata bendición, abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, Señor, y reprende al devorador. En el nombre de Jesús los bendecimos. Bendecimos a todos aquellos que están pidiendo peticiones de oración por su matrimonio, por sus hijos, por su familia. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos una palabra de ayuda, una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de poder para que haya restauración matrimonial, para que haya restauración familiar, para que puedan ver milagros en sus negocios, comercios, profesiones y puedan testificar del poder de Dios en esta hora. Alabamos y bendecimos al Señor por este tan grande privilegio. Estamos convencidos de que el Señor quiere hacer muchas cosas en tu vida. El Señor quiere sorprenderte. Y hoy declaramos bendición abundante en tu vida, bendición abundante en tu casa, bendición abundante en tu familia. Y acuérdate que en medio de todo lo que pasa en el mundo, Jesucristo es el Señor y Él todavía está en su trono. Que el Señor les bendiga.